La época de oro del cine mexicano fue un periodo impresionante que, según muchos expertos, abarca desde los años 30 hasta los 50. Fue un tiempo en el que la industria cinematográfica de México floreció como nunca. Y todo gracias a películas icónicas como Nosotros los Pobres, Los Tres Garcías o Allá en el Rancho Grande. Esas cintas no solo mostraban al charro mexicano, también tocaban el corazón de la gente. Claro, pero hay que entender el contexto. El auge del cine mexicano fue posible en gran medida porque la Segunda Guerra Mundial debilitó a otras industrias como la de Hollywood. Eso le dio a México una oportunidad de oro para consolidarse como uno de los grandes productores de cine. Exacto, y no podemos olvidar la calidad técnica y artística que se logró. Directores como Emiliano El Indio Fernández y cinematógrafos como Gabriel Figueroa elevaron el cine mexicano a nivel mundial. Sus películas son como poemas visuales. Es verdad, María Candelaria es un ejemplo perfecto. Esa película ganó la Palma de Oro en Cannes en 1946 y Gabriel Figueroa hizo que el paisaje mexicano se viera como una obra de arte. Pero además de la técnica, estaban las grandes estrellas. Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix. Eran figuras que no solo actuaban, sino que encarnaban toda una cultura. Pedro era el ídolo del pueblo, alguien con quien todos podían identificarse. Pedro Infante es fundamental, pero también tenemos a María Félix, la doña. Ella representaba la belleza y la fuerza de la mujer mexicana. Fue un ícono que rompió moldes en una época donde la industria era dominada por hombres. Y Dolores del Río, que merece mención especial. Ella fue una pionera, triunfó en Hollywood en los años 20 y 30, pero regresó a México para consolidar la época de oro. Películas como Flor Silvestre y Malquería son clásicos imperdibles. También hay que hablar de los géneros que florecieron en esta etapa. El melodrama, por ejemplo, era muy popular. Películas como Nosotros los Pobres retrataban las dificultades de la vida urbana y era un espejo para el pueblo mexicano. Y no olvidemos el cine ranchero. Esos escenarios de haciendas, caballos y cantinas fueron icónicos. Las historias de charros valientes y amores imposibles eran un escape perfecto. El cine ranchero era también una forma de reafirmar la identidad mexicana. Después de la Revolución Mexicana, el país necesitaba unificarse y recuperar sus tradiciones, y estas películas cumplieron ese papel. Pero no todo eran charros y melodramas. Luis Buñuel, por ejemplo, aportó una visión más crítica con películas como Los Olvidados. Esa cinta mostró la pobreza y el abandono social en un México que no todos querían ver. Los Olvidados fue revolucionaria porque rompió con el cine idealizado. Buñuel tenía una mirada crítica y expresionista que sacudió a la audiencia. De hecho, hoy es considerada una de las mejores películas de la historia. Y eso demuestra lo versátil que fue el cine mexicano en esa etapa. Podía retratar la realidad social, el romance, la comedia y la música con la misma fuerza. Pero al llegar a los años 50, la época de oro comenzó a decaer. La competencia con Hollywood regresó y la industria mexicana ya no pudo mantener el ritmo de producción y calidad que tuvo en sus mejores años. Aún así, lo que nos dejó fue un legado impresionante. Esas películas siguen vivas porque hablan de nosotros, de nuestra historia y cultura. La época de oro no solo fue un periodo del cine, fue un capítulo fundamental en la identidad mexicana. Y mientras sigamos viendo esas películas, seguirán siendo parte de nosotros. Bien dicho. Al final del día, el cine mexicano de esa época es oro puro. Como diría Pedro Infante, no hay que llorar, hay que saber recordar. Y recordar siempre lo mejor de nuestra historia.